Ya. Ahora, como introducción, eh, cada objeto tiene su ciclo vida. Un ciclo vida, ¿qué quiere decir? Que tiene un estado inicial y un estado final. Esto quiere decir que este estado, en un momento se activa y al final se termina. ¿Ya? Y esto se representa en las diferentes etapas y estados por lo que pasa para llegar, para realizar el objetivo final. Un estado corresponde a un momento de actividad o inactividad. ¿Ya? Y estos estados corresponden a un objeto. Esta actividad, esta inactividad se produce cuando el objeto espera que otro objeto concluya dicha actividad. En la mayoría de los casos. Hay casos que el objeto se inicia solo y termina solo su proceso, no depende de ningún otro objeto. Pero en la mayoría de las veces depende de otro objeto para poder iniciar esa actividad o terminar esa actividad. Y acá vamos a ver la noción de evento, que es la señal que hace que el objeto cambie de estado. A eso se le llama noción de evento. Y el cambio de estado consiste en una transición. ¿Ya? La transición es cuando pasa de un estado 1 a un estado 2, para que se entienda. Es una transición. Un estado de activo a inactivo es una transición. Los diagramas de estado o de transición son ilustrados en un conjunto de estados de un ciclo vida de un objeto y están separados por transiciones. Cada transición se asocia a un evento. Acá examinaremos lo que la noción de señal, que es la señal que envía para el cambio de transición y las posibilidades para enviar en los diferentes momentos tiene esta noción de señal. La noción de estado compuesto es con el fin de simplificar la escritura del diagrama. ¿Ya? Aquí está la noción de estado de señal y la noción de estado compuesto, que es otro que vamos a verlo en la clase. Y por último, vamos a hablar del diagrama Timmins, que es un diagrama eh, de apoyo, o sea, un diagrama como de estado, pero el diagrama TIM lo que hace es medir en tiempo del ciclo vida del estado. El estado 1, el tiempo de ciclo vida es de 1 a 2 intentos, o de 1 a 2 segundos. Eso es lo que es el diagrama TIM. Y también vamos a verlo al final de la presentación. Básicamente eso es. Ya. La noción de estado. El estado de un objeto corresponde a un momento de su ciclo vida. ¿Ya? Es un momento que tiene ese estado, esa es la noción. Por ejemplo, el estado 1 puede estar en activo, y esa es la noción de ese estado, activo. O puede estar inactivo y la noción es inactivo. Mientras se encuentra en un estado, los objetos se limitan a esperar una señal procedente de otro objeto. Cuando ocurre esto, decimos que están inactivos. Pero también pueden estar activos y realizar actividades, esperando también que otro objeto le mande la señal para estar inactivo y viceversa. Y una actividad es una ejecución de serie de métodos y de interacciones con otros objetos. ¿Ya? Eso es una actividad. Eso habla eh, que el Estado está realizando actividades, está ejecutando métodos. Y esto está vinculado a un objetivo final. O sea, el Estado tiene un objetivo final que está para ese Estado. Por ejemplo, el Estado correr es el Estado, el objetivo final es correr. Por ejemplo, en un concurso de salto a obstáculos, los caballos se encuentran en un estado de reposo antes de empezar la competición. Acá se trata que el estado está inactivo, o sea, el caballo está inactivo porque está esperando salir para competir. Cuando salta el obstáculo, los caballos están en un estado activo.
y concluye al acabar el salto del obstáculo. Aquí lo que se intenta explicar es que el caballo es, o sea, el salto del obstáculo es el estado, ¿ya? El objeto es el caballo o la carrera de caballos, pero este estado, que es un salto de obstáculo, sería el estado, la, está en estado de reposo, está esperando la señal o transición o noción de estado para poder estar, hacer un modo activo y saltar el obstáculo. Y termina este estado cuando ya termina el salto del obstáculo. ¿Ya? Cabe señalar que estos estados de ciclo vida contienen un estado inicial y un estado final. ¿Ya? O sea, tienen un inicio y un final, los diagramas de estado. ¿Ya? Y corresponden a la fase de, pues, de destrucción, pero en la fase final de la acción que tiene este estado. Y estos se representan con esta representación gráfica, que sería un punto, el estado inicial, junto con una aureola, el estado final, y el estado se representa con un rectángulo, los bordes redondeados. Esa sería la representación gráfica de un diagrama de estado. Y aquí tenemos un ejemplo. Así vería un diagrama de estado. Tenemos un estado inicial, que sería el punto de donde comienza, un estado 1, un estado 2 y un estado final, con un círculo y una aureola. Si se dan cuenta, en la línea entre estado 1 y estado 2 dice transición. Y esa transición es el evento, es la acción que se va a realizar, o la acción que debería realizar el estado 1 para pasar al estado 2. ¿Ya? Entendiendo eso, vamos a pasar a los cambios de estado, que sería la noción de evento y de señal. Como hablamos, un evento es un hecho que activa el estado de estado, que activa el cambio de estado. Está condicionado a que el objeto reciba una señal y la recepción de dicha señal equivale a la recepción de un mensaje. Esta señal puede ser emitida por cualquier objeto, incluso por el mismo estado puede también enviarse una señal, que vamos a verlo más adelante, que básicamente es un bucle que hace el mismo estado, se envía una señal. Bueno, el UML propone describir las señales mediante clases. Estas señales emitidas y recibidas son entonces instancias de una clase de señales. Para distinguirla, el resto de las clases, estas clases, al igual que el diagrama de clase, el estereotipo era abstracto, ¿se acuerdan? Aquí el estereotipo es señal en corchete, ¿ya? Y estos, los atributos del objeto de esas clases son los parámetros del mensaje. Aquí, en los diagramas de clase, con una clase están los atributos, pero acá esos atributos se verían como los parámetros del mensaje. Y esta descripción es mediante clases conduce a una organización de señales jerárquicas. Para que lo entiendan mejor, así se vería el diagrama de clases de basan las señales. Esta figura muestra la jerarquía de las señales entre pueden recibir el jinete y su caballo. ¿Ya? Estas señales son emitidas por el juez o por los obstáculos. Se dan cuenta, aquí es jerárquico. Aquí la señal es la señal del juez o la señal del obstáculo. Y la señal primaria es la señal del concurso. Y la señal del juez depende de la señal de saltar o la descalificación. Y la señal del obstáculo depende de la señal de derribo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de las señales, en base al ejemplo que hablamos anteriormente, que es la carrera de caballo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las transiciones. Y la transición básicamente es un vínculo orientado entre dos estados,
expresa que el objeto puede pasar de un estado inicial a un estado final. ¿Ya? Y cuando el objeto realiza este paso, decimos que se ha traspasado la transición. O sea, el estado 1, al pasar al estado 2, es una transición. Y esta transición, bueno, vamos a ver un ejemplo. Cuando el jinete y el caballo reciben la orden de salida del juez, pasan del estado de espera al estado de carrera. Aquí tenemos dos estados, el estado de espera y el estado de carrera. Cuando la señal del juez se da, hay una transición. Sería de espera a carrera. Y cuando está en la carrera, es la transición que se termina ahí. Y acá la transición o el evento sería la señal. También hay transiciones automáticas que nos asocian a eventos, sino que se traspasan cuando el objeto termina la actividad. Por ejemplo, cuando el jinete y el caballo terminan la carrera, pasan automáticamente a un estado final. Que el estado ya terminó, ya llegó al estado final del vínculo de gama de estado. Y automáticamente pasa a modo reposo. ¿Ya? Por eso hay transiciones que son automáticas y generalmente están al final del diagrama de estado. También están las transiciones reflexivas. Como dije anteriormente, que eso lo puedo asociar a un bucle, ¿ya? Que posee el mismo estado inicial y el mismo estado final, dentro del mismo estado. Si esta transición está asociada a un evento, la resolución de esto no se hace cambiar el estado. Es una transición reflexiva y automática. Y es un bucle hasta que salga de ese, hasta cumplir la condición para salir. Soy un estado 1. Por ejemplo, tomando la carrera de los caballos. Mientras el caballo se niega a saltar un obstáculo, se ha cortado. Sí, bastante. A ver, espera. Deme un momento. ¿Ya, y ahora sí o no? ¿Se escucha mejor? Sí, profe. Ya. Disculpen, tienen, menos mal que me avisaron. Podría ir ejemplificando. No he hablado nada. Ya. Sí, Franco, lo estoy ejemplificando en cada ejemplo, pero el ejemplo que estoy tomando es el mismo, una carrera de caballos. Ya, pero voy a hacer más ejemplos. ¿Se volvió a cortar? ¿Me escuchan bien o no? Ya. Vamos a continuar. Profe, si quiere, elimine la cámara para que se pueda a lo mejor escuchar mejor. Ya. Ya, y ahora, si se corta, me avisan. Ya. Tomando el ejemplo de la carrera de caballos. Ya, tenemos una carrera de caballos y en esa carrera hay obstáculos. Ya, veamos que el obstáculo es un estado. Ya, y ese estado se permanecerá en un estado activo, pero cuando salte el obstáculo, en base al número de intentos, saldrá de ese estado de salto de obstáculo. Y ahí se transforma a una transición reflexiva. Y para que se entienda mejor,
está en este ejemplo, ¿ya? El estado 1 sería el salto, ¿ya? El estado 2 sería el término del salto. Y entre el estado 1 y el estado 2 está el evento que es el obstáculo, ¿ya? Si el estado 1 no salta el obstáculo, que sería el evento, con la condición que está en corchete ahí, sería 2 intentos, salta de nuevo al estado 1 y hay una transición hasta que salte ese obstáculo y pase el estado 2, que es el estado carrera. ¿Ya? Profesor, parece que soy el único, pero se quedó pegada la diapositiva. Sí, solamente se ve el título. Sale diapositiva 16, el cambio de estado, la transición, nada más. A ver, no, escríbeme mejor porque no lo escuché. Al parecer se quedó pegada a lo que es la diapositiva. Ah, ya. ¿Y ahora? Ahí estamos. Ahí sí, ahí continúo. Ahí sí, ahí se puede ver lo que estaba explicando. Ya, voy a continuar. Tengo BTR. Bueno, ahí entienden ustedes. Ya. Me voy a cambiar, tranquilo. Ya, estado, aquí tenemos, tomando el ejemplo del caballo y la carrera, el estado 1, ya. El estado 1 sería el salto, y el estado 2, el salto final. Y el evento sería el obstáculo, ¿ya? ¿Y cuál sería la condición de ese evento? Que sería el obstáculo, sería máximo, saltar obstáculo máximo 3 veces. Si el estado 1, que sería el caballo, va a saltar el evento, que sería el obstáculo, y no lo salta, vuelve de nuevo al estado 1. No alcanza a salir de ese estado. Si nuevamente esa condición salta de nuevo y no puede saltar, vuelve a ese estado. Y esa es la transición reflexiva. Y por eso se le llama un estado en bucle. Pero técnicamente se dice reflexiva. Esa es la palabra correcta. ¿Ya? Y cuando el caballo, o el estado 1, que es saltar, lo salta, pasa instantáneamente el estado número 2 y sale esa transición reflexiva. Y eso es una transición reflexiva en este ejemplo. ¿Ya? En base a lo que vamos pasando a las presentaciones, este ejemplo vamos a ir sacando otro ejemplo más para que se entienda mejor. Ya. Ahora vamos a ver la elaboración de los diagramas de estado, perdón. ¿Ya? Ya hablamos de la noción de estado, las transiciones, el estado en sí y los eventos, que serán conceptualmente eso lo que se ve en los diagramas de estado. Ahora vamos a ver cómo vamos a elaborar esos diagramas. Ya lo hablamos algunos, cómo se representan, cómo son los eventos, pero acá ahora lo mejor, vamos a escribirlo de mejor forma. Este diagrama estado representa el ciclo guía de la instancia de una clase. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagrama de estado se vincula a una clase o objeto. Por ejemplo, yo tengo un diagrama de clases una carrera. Y yo, de esa carrera, que es la clase carrera, saco dos subclases que sería de perros y de caballos. ¿Ya? Y en el objeto o clase caballo, yo incorporo un diagrama de estados que sería por el ejemplo que tomé ahora. ¿Ya? Por eso estos diagramas se incorporan al objeto, para que se vaya entendiendo. ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya. ¿Pero se va escuchando bien? Sí, mejoró. Ya. Sí. Ya. Me perdí. Ya, el diagrama estado se incorpora a ese objeto. Y ahí está la relación entre los diagramas clase y los diagramas estado y cuando se utilizan. ¿Ya? Estos diagramas estado no se utilizan en todos los objetos o todas las clases. Hay objetos que no van a tener un estado o un ciclo vida de un estado y no va a tener un diagrama estado. No siempre van a tener diagrama estado los objetos o clases. ¿Ya? Pero
En algunos casos, que sería en el caso el ejemplo que estoy dando, que sería en la subclase de carrera, los caballos, sí iría un diagrama de estado. ¿Ya? Ya, también hablamos al comienzo de cómo se representan y aquí estaría ya representado, que sería el estado, y va el nombre del estado, el rectángulo con su orilla redondeada. Así se representa un diagrama de estado. Es un diagrama, un diagrama estado corresponde al estado inicial del objeto, ¿ya? Para la salida de su fase de creación. Y recuerden que arribita de ese rectángulo, que el estado 1 va el puntito negro, que sería el estado inicial. Y cabe señalar que los diagramas, cada diagrama de estado pueden tener un único estado 1 o un estado inicial. No pueden haber dos estados iniciales en un diagrama de estado. Siempre va a haber uno nomás, un estado inicial. No va a haber dos. En un diagrama de estado, el primer estado corresponde al estado inicial, como lo ya dijo anteriormente, ¿ya? Este es único en el diagrama de estado, ¿ya? Y el estado inicial es representado por el punto negro, como lo dije, y sería ese puntito, ¿ya? Hablamos del estado, que sería el rectángulo, el estado inicial, que sería el punto negro, ¿ya? Llevamos dos representaciones gráficas. Y tenemos un estado final que corresponde al estado que cierra el ciclo de vida del diagrama estado. Y este estado final se representa por el punto negro y la aureola. ¿Ya? Está el punto, que es el estado inicial, está el estado en sí, que es el rectángulo, y el estado final, que es un punto con una aureola. Esos serían los elementos básicos para elaborar un diagrama de estado. Pero cabe señalar que la comunicación entre un estado 1 y un estado 2 se representa por una línea, ¿ya? Y esa línea es la transición, como lo había hablado anteriormente, y con una flecha al extremo que une el estado final. Como ven, es súper sencillo diagramar estados. No requiere de ningún estudio extenso, sino es entender estos tipos de representaciones. Y tenemos el ejemplo que es el estado inicial, la línea, el evento y el estado final. ¿Ya? Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? Ya. Y la acción reflexiva corresponde al estado inicial y un estado final de un mismo estado, como dije anteriormente, y se representa de esta forma. ¿Ya? Está el estado inicial y final, o el estado 1, que es el estado, y la línea ovalada, y va el nombre del evento. Y así se representa la transición reflexiva. Un ejemplo, tomando los caballos. En un concurso de obstáculos, la prueba consiste en que cada participante salte 2 o 3 obstáculos diferentes. Veamos los obstáculos como estado. A veces ocurre que el caballo se niega a saltar el obstáculo, entonces el jinete vuelve a intentar el salto. Y aquí está representado gráficamente el ejemplo. Tenemos el estado inicial, que es el punto negro. Tenemos la espera de la salida, que sería el estado inicial, que es el 1. Tenemos el evento, que es el orden de salida. Tenemos la carrera ante el muro, que sería otro estado más, el estado número 2. Y ahí tenemos una transición, ¿ya? Que es el evento, sería la negación del salto. Para pasar al estado de salto muro, eso tiene que salir de esa transición, ¿ya? ¿Y cuándo se sale? Cuando salta el salto. Cuando acepta el salto, que sería el evento, va a pasar el salto muro.
Si no lo hace, vuelve al estado 1 del mismo estado, que sería saltar, y se niega. Ya se acepta el salto, pasa al estado de salto muro, continúa la transición y pasa a una carrera, a otro obstáculo, que sería la carrera antes de la carrera. Si se niega a saltar, lo mismo, de nuevo al estado 1, y cuando acepta el salto pasa al salto a barra. Y finalmente termina en fin de la prueba y termina el ciclo vida de este diagrama estado. Y aquí tenemos un ejemplo y su representación gráfica representado. ¿Alguna consulta o duda? Ya. Ya. Ahora vamos a hablar de las condiciones de guarda. Las condiciones de guardia básicamente... Mira, no tengo ninguna... Deja ver si tengo más ejemplos acá. Pero deja terminar la presentación y vamos a ver un ejemplo. Una condición de guarda básicamente es una condición que tiene un evento. ¿Ya? Por ejemplo, el salto barrera, o una condición, por ejemplo, sería el evento y la condición sería caminar 1 metro. Esa es la condición. Es para traspasar la transición o el evento, además de recibir el evento asociado a ella, en caso de que existiera, es preciso que la condición se cumpla. ¿Ya? Es como la transición reflexiva en bucle. Va a haber un momento que no puede estar siempre en ese bucle. Y hay un momento que si no puede pasar ese evento, tiene que salir y terminar el proceso. Y ahí están, esas condiciones se aplican a esos tipos de eventos. Las condiciones de guardia se escriben entre corchetes, ¿ya? Serían así, ¿ya? Está el evento y la condición de guarda, o la condición, y el estado final. El ejemplo, tomando la carrera de los caballos, si un caballo se niega a saltar un obstáculo, el participante tiene derecho a intentarlo 2 veces, ¿ya? Si no, quedaría descalificado. A la tercera quedaría fuera de la carrera. Y eso se representaría de esta forma. Está el estado inicial, está el estado espera salida, está el evento, que sería el orden de la salida, está el estado carrera antes del muro, ahí se encuentra la transición para poder saltar, y se niega. Si se niega, si la negación de salto es mayor o igual a 3, se pasa a un estado de descalificación, ¿ya? Pero si esta negación de salto es a menor a 3, pasaría al salto muro. Y ahí se aplica la condición para poder terminar ese bucle. ¿Ya? Y eso serían las condiciones. No es, no es tan difícil de entender, solamente es una condición que tiene el evento. Y la condición la colocan ustedes. También podemos especificar que un estado posee diferentes actividades, ¿ya? El estado tiene un durante el estado, que lo que está haciendo, cómo está el traspaso, la transición de ese estado, está la entrada y salida del estado, y dentro del estado es recibir un evento. Esas son las diferentes actividades que tiene un estado. Esto lo hablo de forma abstracta, ¿ya? Y esas son las actividades que tienen, ¿ya? Y una actividad básicamente es una serie de acciones. Y cada acción consiste en asignar un valor a un atributo, crear o destruir un objeto, efectuar una operación, enviar una señal a otro objeto o a sí mismo, y etc. Una acción puede ser muchas cosas dependiendo de lo que ustedes están diagramando.
ejemplificando visualmente, sería así. El estado 1 tiene un valor de entrada, que sería un valor, sería un evento, que sería una señal, sería una acción o un método, que sería el calcular, y tendría una salida, que sería una señal que recibe con un parámetro 1 y parámetro 2 para salir de ese estado, ¿ya? Y pasaría con su evento y su condición, pasaría al estado número 2. Profesor, ¿Ya? Dime. esa actividad mencionada anteriormente, sí o sí tienes que estar presente dentro de un estado. No. O sea, técnicamente no, pero sí tienen que saberlo. Ya, ¿Ya? ok, ok. A ustedes no les voy a pedir que me hagan incorporar los atributos con el valor, ¿ya? Pero tienen que saber que cada estado tiene diferentes actividades. Son como los atributos que tienen los objetos o las clases, pero los diagramas estado o cada estado igual tiene esos atributos que serían señales o actividades, ¿ya? Pero Esto lo siempre hago van a para ser que eso, a ustedes eso me sepan. refiero. ¿Cómo? Solamente son eso, o sea, no van a existir más ni menos. Y ahí va a variar, Claro. depende de uno si lo ocupa todo o no. Exacto, exacto. Quizás tú le digáis, no, yo no espero una señal, solamente un valor nomás al estado 1. Y coloco, atribuyo el valor nomás. O digo, no, este es para hacer una acción. Y coloco la acción, que sería caminar. O Ya, ok. si no, o no tiene ninguno nomás. Por eso, en base a cómo ustedes diagraman. Así Ya, que perfecto. no se compliquen con esto. Son atributos que se van a incorporar al estado y ustedes ven si lo usan o no lo usan. Sí, Daniel, pero la presentación la preparé así. Después le daré otro ejemplo. ¿Ya? Voy a buscar un ejemplo ahora. Ya, y aquí tomando el ejemplo de la carrera, como ven, en cada estado hay una actividad vinculada. ¿Ya? Como le dije anteriormente al compañero, que algunas pueden tener y otras sí tienen o no pueden tener 2 de 4 o las 4. Aquí tenemos ese ejemplo. Por ejemplo, la espera de salida tiene un parámetro o una actividad que sería una acción y la acción sería el número de penalización. ¿Ya? Asimismo, la preparación de la carrera también tiene una acción, una actividad que sería el número de intentos, pero no así la carrera ante el muro, que no tiene nada de ningún parámetro, ninguna actividad. Y el salto muro igual tiene sus parámetros de actividad y la descalificación tampoco tiene. Si se dan cuenta, no todos los estados pueden tener una actividad. Algunos sí tienen, otros no tienen. Eso es criterio, o sea, como uno va a diagramar, lo va incorporando. Básicamente, esas son las actividades que van incorporadas al estado o al traspasar una transición. Ya. Dentro de los estados también hay otro tipo de estados, que son los estados compuestos o subestados. ¿Ya? Estos son propios del estado. ¿Ya? Este tipo de estados se conocen como estados compuestos. ¿Por qué? Porque estos estados tienen un estado dentro de otro estado y se le llaman subestados. El principio es simple, como dije anteriormente, es un estado que tiene en su interior subestados con un inicio y un final. Y sería así. Tenemos un estado 1, la transición a un estado 2, y dentro de ese estado número 2 tenemos el rectangulito que lo encierra, ¿ya? Y en ese estado 2 tenemos un subestado 2.1 con su correspondiente estado inicial, un subestado 2.2 y con su estado final. Y eso lo que representa es un subestado dentro de un estado, y son los estados compuestos. ¿Para qué se usa esto? Es cuando tengo diferentes actividades dentro de ese estado. Si yo no cumplo el subestado 2.2, no voy a salir del estado 2. Para eso se usan los subestados o estados compuestos.
Cuando el objeto abandona un estado compuesto, ¿ya? Es posible que ese estado que pasa a un estado número 2 necesite volver al estado inicial, ¿ya? Y a eso se le llama memoria H. Es como una memoria que se representa gráficamente con una H y un círculo, ¿ya? ¿Y para qué se usa eso? Para que, por ejemplo, si yo en un estado 1 paso al subestado 2.1 y me necesito salir de ese estado, pasar algún cálculo o algo, me salgo de ese estado, hago el cálculo y vuelvo donde me tomó ese estado, que sería la memoria H, un circulito y una H. Y lo vamos a ejemplificar. Y así sí se vería gráficamente el estado 1, el estado 2, el subestado correspondiente, y como ven, hay un estado número 3, ¿ya? Si ese estado número 3 termina de usar ese estado número 2 o la actividad que se va a realizar, volvería al estado donde volvió, donde lo sacaron, y ahí se guarda. Ahí. La señal pésima. Ya. Ya. Bueno, se me voy a cambiar a monitor. Ya. Tomando el ejemplo del caballo, del concurso. Ya. Claro, claro, la cuarentena. Eh, Vamos a ejemplificar No, estoy sin... Ya. Una vez, un ejemplo, una vez dada la orden de salida y hasta el último salto, los participantes se encuentran en estado de concurso. Ya. Pueden ser descalificados, para online. Pueden ser descalificados o confirmados. ¿Ya? Si se anula la prueba, vuelve a iniciarse el estado que quedó al momento de su interrupción. Y esto lo pasamos al ejemplo para poder explicarlo mejor. ¿Ya? Y aquí está. ¿Ven la imagen? Sí, se logra ver. Ya. Ya, bueno, ahí tenemos un estado inicial. Está su estado que es espera de salida. ¿Ya? Y tenemos un evento que es la orden de salida. Esa transición o evento pasaría a un estado de concurso. Y como ven, en ese concurso es un estado compuesto. Algunos ven, otros no ven. Yo creo que el internet de ustedes también que está fallando, no soy el único. Algunos ven, otros no ven. Patricio, a veces no es. No, profe, Sí, hay no, en más de un BTR. toda la clase no he visto el puro logo nomás de la Santo Tomás. Pero no se Me avisé preocupe, recién. pues en el video que suba ahí la veo bien. Pero lo importante es que le veáis ahora. Te recomiendo que salgas de la sesión y vuelvas a incorporarte. O Sí, sea, ya lo he hecho 3 veces, profe. Pero otras veces me ha resultado, ahora no me resultó. ya. Problema de BTR, ¿o no? Puede ser, no se preocupe, siga Ya, nomás. Si después veo el video yo. ya. Ya. Y ese concurso, estado concurso, es un estado compuesto. ¿Por qué? Porque como ven en la imagen, tenemos subestados dentro de ese estado. Ya. En este ejemplo habla de que en el concurso hay cuatro estados, que es una carrera del muro, el salto muro, la carrera antes de la barrera y el salto a barrera. Como ven, es un obstáculo. ¿Ya? Y en cada estado hay un evento. Por ejemplo, en la carrera ante el muro
hay una transición reflexiva, que sería la negación del salto. Cuando acepta el salto, que sería el evento de la transición al salto muro, continúa con su camino. ¿Ya? Pero dentro, ya, yo tampoco, ya, pero dentro de ese transcurso de la carrera puede haber una descalificación, ¿ya? Están todos con problemas de internet. Claro, online. Dejar de entrar. Esperen, la saqué, voy a volver a subirla. Voy a volver a subir la presentación. Entonces yo creo que la aplicación que está con problemas, hay que recordar que a nivel nacional todos usan Teams, supongo. Ahí está cargando la presentación. Ya, miren, si tienen problemas con las próximas clases jóvenes, igual háganle saber al jefe de carrera, ¿ya? Porque puede ser que Teams no esté dando el soporte correspondiente, ¿ya? Pero eso tienen que verlo para que avise a Santiago, porque quizás no seamos los únicos y todos los ramos igual tengan problemas ustedes. Y la intención es hacer una clase cómoda para ustedes. Si no están cómodos así y se cortan o ven, tienen que solucionarlo la universidad, ¿ya? Ya, pero tratemos de seguir avanzando. ¿Ven la presentación o no? Claro, ambas partes. Pues igual yo me incomoda que se pegue. Ya, ¿ven la presentación? Ya, aquí estaba hablando de la memoria H, ¿ya? Y esa memoria que conceptualmente se le llama memoria H y se representa con una H y un círculo, ¿ya? A ver, ya. En este ejemplo, dentro de esos estados, que son los subestados dentro del estado en curso, que son los estados compuestos, va a haber un momento que en el ejemplo se va a sacar el caballo, por ejemplo, ¿ya? Y ese caballo tiene que pasar por un estado de confirmación, o sea, ¿se descalifica o no se descalifica? En el caso que diga no, sigue la carrera, vuelve al estado H, o sea, al estado de la memoria. Esto se representa con una H, como dije, y el círculo siempre. Conceptualmente, así se representa. ¿Ya? Y no que se escriba, no vuelve al punto donde salió. Esto es una representación gráfica de cómo funcionaría. ¿Ya? Y si se confirma, pasaría al estado final que termina la carrera descalificado. Eso es un estado compuesto y cómo funciona. ¿Ya? Y dentro de cada estado pueden haber subestados, pero en paralelo, ¿ya?
Y para ello existe una transición de tipo horquilla que une varios estados finales, ¿ya? ¿Y por qué horquilla? Porque es una línea, como ven aquí en este ejemplo, que salen dos flechas y esas dos flechas van a un estado 2.1A y 2.1B y se forman un subestado en paralelo, ¿ya? ¿Y esto para qué se usa? O sea, esto funciona ¿de qué forma? Para pasar al estado final, dentro del estado número 2, tienen que cumplirse los dos subestados. Si uno de esos subestados no se cumple, por alguna forma no se cumple, no puede terminar el proceso o el ciclo de vida. Y va a continuar hasta que se cumplan los dos subestados, ¿ya? Esos son los estados compuestos en paralelo. Cabe recordar, jóvenes, que estos son herramientas que yo les estoy dando. Quizás la ocupen o quizás no la ocupen. Todo va dependiendo de lo que están trabajando, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque no siempre van a ocupar un estado compuesto paralelo. O quizás tampoco ocupen estados compuestos. Pero son herramientas que tengo que enseñarles porque hay que saberlo y en algún momento quizás lo ocupen. O quizás no. El ejemplo que tengo es la carrera de caballo. Van a quedar rayando con los caballos. Ya. Un salto se puede descomponer en varios subestados, diferentes para el caballo y para el jinete, pero que tienen lugares simultáneamente. ¿Ya? En el estado salto muro, una transición de horquilla permite distinguir los subestados del caballo y del jinete. Al principio el caballo se encuentra en un subestado de aproximación. Después se levanta y pasa a un estado de elevación y por último pasa a un estado de planeo, ¿ya? O de salto. Y el subestado jinete permanece en un subestado de posición de salto durante el salto y al final pasa al estado de una transición de sincronización. O sea, que se cumplen los dos estados y terminan el ciclo de vida. ¿Eso cómo lo represento? De esta forma. Vámonos a el salto muro, ¿ya? El salto muro tiene estados compuestos paralelos que está escrito arriba a quién corresponde cada subestado. Está el caballo y está el jinete, ¿ya? Dentro de la línea del caballo tiene sus diferentes subestados, que es la aproximación, elevación y el planeo. Y al otro costado está el jinete, que tiene un subestado que es la posición de salto. Para cumplir este estado que es el salto muro, tienen que cumplirse los dos subestados en paralelo en forma sincrónica. Si no se cumple, por ejemplo, por parte del jinete, la posición de salto y se cae, no se va a cumplir ese estado que es el salto muro. En el caso que el caballo no se eleve y no quiera saltar, tampoco se va a cumplir el salto de muro. Pero si cumplen los cuatro subestados, vamos a cumplir la acción que es el saltar el muro, que sería el evento salto muro. ¿Ya? Eso es un estado compuesto en paralelo ejemplificado. Ya. Eso serían los diagramas de estado. Ahora, ya. Ya, ahora vamos a seguir con los diagramas Tymings, que sería lo último de esta clase. ¿Ya? El diagrama Tyming se introdujo en UML2 para mostrar los cambios de estado objeto cuando dependen, no siempre, exclusivamente del tiempo. O sea, no siempre van a haber objetos que dependan del tiempo, quizás dependan de actividades. Pero cuando dependen de tiempo, por ejemplo, cerrar una ventana en 10 segundos, podemos implementar un diagrama Tyming en ese estado. Pero no siempre, cuando solamente dependan exclusivamente del tiempo.
Estos diagramas indican entonces la duración mínima y máxima de cada estado con ayuda de especificaciones temporales. Y se representan de esta forma. El estado 1 con sus parámetros de duración de tiempo, el estado 2 con su parámetro de duración de tiempo y el estado 3 también, ¿ya? Y yo les doy en ese parámetro el tiempo que tienen de vida, dependiendo del objeto. Y como dije anteriormente, no todos los objetos podemos diagramarlo con el timing, solamente objetos que solamente, exclusivamente se puedan aplicar tiempos de duración. Por ejemplo, los caballos de nuevo. ¿Ya? En el concurso obstáculo, el jinete debe establecer un tiempo máximo para realizar la totalidad de la prueba. O sea, está con cronómetro. De lo contrario, quedará eliminado. El mismo descompone el tiempo de cada prueba, o sea, en cada estado va descomponiendo el tiempo para estar seguro de superarlo con éxito. ¿Ya? Aquí básicamente lo que se hace es que en cada estado se colocan tiempos de duración. ¿Para qué? Para que por ejemplo, en la carrera dura 1 hora, 30 minutos, por ejemplo. Y en cada estado lo coloco ya 5, 4, 5 minutos, 20 minutos, y ahí uno lo va descomponiendo. Y quedaría de esta forma. Yo aquí la asigné minutos, ¿ya? Y la carrera total dura aquí 40 minutos. Y yo para cumplir esos 40 minutos tengo que cumplirlo en esa cantidad de tiempo. En la carrera intermuro entre 10 y 15 minutos, el salto muro entre 2 y 5, en la carrera entre 10 y 15, y el salto barra entre 2 y 5, y termino el fin de la prueba. Si se dan cuenta, los estados están al costado izquierdo y al costado derecho, en la pirámide, están los tiempos. Y eso es un diagrama timing. Súper sencillo, nos aplica siempre, cuando se aplican de esta forma, y se incorporan los estados y el tiempo. ¿Ya? Ya, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? En la carrera, ¿se entendió el diagrama timing? ¿Alguna consulta? Ya. Cuando termine la clase, me dan las consultas que tengan para continuar. Un ejercicio. En una carrera de caballos, ¿cuántos estados pueden pasar por una carrera de caballos? O sea, yo estoy preguntando cuántos estados hay en una carrera de caballos. ¿Ya? Y voy a construir un diagrama estado de la instancia de la clase de carrera. Recuerden que los diagramas estado se realizan al objeto o a la clase, o a la instancia de la clase, ¿ya? Y no todos los objetos o clases tienen diagrama estado. En este caso, tiene un diagrama estado que es la clase carrera, ¿ya? Y dentro de esta clase de carrera incorporamos un diagrama estado y lo que quiero saber yo, cuántos estados corresponden a la carrera de un caballo. ¿Alguien, algo? ¿A quién se le ocurre? Una. Ya, está bien. Ya. Yo deduje que no siempre va a ser lo mismo. Coronavirus. No, cada uno va a tener sus diferentes tipos de análisis, pero yo analicé de esta forma. En un estado de carrera, los estados de una carrera de caballo pueden ser, para mí, quizás para ustedes no, pero esto es lo que yo veo, a la espera de los caballos, un estado, a la espera de la salida, es otro estado, la carrera en curso es otro estado, la llegada y la anulada son dos estados finales. Para mí, y yo vi esos estados en una carrera de caballo. ¿Ya? Quizás para usted no sea los mismos nombres o quizás incorporen otro estado, pero básicamente es el análisis que hagan ustedes y busquen qué estados tiene esta carrera. Y así uno va desarrollando el diagrama de estado con este tipo de ejercicio. Me pregunto yo, esa clase o ese objeto, por ejemplo, al deporte, ya, atletismo, otro ejemplo.
No se ocurre ningún ejemplo. Ya, pescar. Ya, bueno, pescar. Yo, ¿qué estado veo en ese objeto que sería la clase pescar? Ya. Yo primero me preparo para pescar. Y si me preparo, tengo que tener mi equipo. Ya. Sería buscar mi equipo. Estado uno. Preparar mi equipo. Estado 2. Ya. Subirme al vehículo. Estado 3. Ya. Llegar al canal. Estado 4. Subirme al bote. Estado 5. Preparar la caña para pescar. Estado 6. Pescar. Estado 7 y así uno va avanzando, si se dan cuenta. Y ahí uno va notando, ya, listo, estado. Y después yo digo ya, para pasar al estado de prepararme y subirme al auto. ¿Cuál es el evento? Caminar hacia el auto. Listo. El evento sería caminar hacia y después dice uno, ya pescar, pero para poder pescar tengo que tener dos estados compuestos. ¿Por qué? Porque primero tengo que tirar la caña y el pescado tiene que pescar el anzuelo. Y si yo no cumplo, claro, el evento es como la acción franco. Exactamente. Por ejemplo, el mismo ejemplo de pescar. Si yo, el evento pescar, para poder pescar, tengo un estado compuesto. ¿Por qué? Porque yo tiro el anzuelo y el pescado, que sería el otro estado, tiene que pescar ese anzuelo. Y si yo no cumplo los dos subestados compuestos, yo no voy a pescar ni un pescado. Entonces, para poder pescar, tiene que cumplir esos dos estados. Y si yo, en base a un intento X, que yo ahí incorporo la condición a ese evento, me dice ya, pongo la condición que a los 30 minutos, si no pesco nada, me voy. Y termino el ciclo de vida de pescar. ¿Ya? Y así uno va armando este tipo de ejercicio. ¿Se pudo entender ahora? ¿Ya? Sí, Y profe. el ejemplo que diría así, ya, excelente, es importante que entiendan. Y este ejemplo que hice anteriormente de los caballos, queda de esta forma, que es lo mismo. Él espera al caballo, la espera la salida, la carrera en curso, la llegada, y tenemos un estado que sería nula. Aquí es importante evidenciar que tenemos un estado inicial que es único y siempre va a ser único, pero puede tener dos estados finales y puede tener hasta tres, hasta cuatro, y eso no necesariamente va a ser uno, puede ser uno o más. Eso es muy importante que lo tengan claro. Un estado de diagrama puede tener uno o más estados finales, pero siempre va a tener uno solo, un estado inicial, ni dos, uno nomás, siempre. Y este es el diagrama de estado. Ya, ¿se entendió ahora? Porque llegamos al final de la clase. ¿Ya? Ahora quiero saber consultas, dudas. Por mientras voy a detener la grabación. ¿Ya? ¿Ya? Ya, la clase de hoy día vimos lo que son los diagramas de estado, el diagrama Teamings y cómo desarrollar o elaborar un diagrama de estado. La actividad es básicamente lo mismo. Tienen que desarrollarme un diseño físico de un sistema y construyan un diagrama estado de los procesos explicativos en un documento. Y que así correspondería a desarrollar un diagrama. Ustedes colocan el diagrama de clase, pueden usar el que hicieron en la actividad anterior, lo pueden usar. Tomar un objeto de ese diagrama y o sea, representar ese objeto, el que ustedes quieran, en un diagrama estado. Eso es el trabajo que necesito que realicen. ¿Se entendió la actividad? Yo la actividad se la voy a subir por el aula virtual. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, espero que sí. Ya.
yo también dejé en la bibliografía el libro de donde yo saqué toda esta información y que también lo subí al aula virtual y a Teams, que en archivo, bibliografía. Y hay un video educativo que lo vi súper bueno, que igual sería bueno que lo vieran. Es un enlace de un súper didáctico de lo que es un diagrama estado. Y ojalá lo vean, son como 5 minutos. ¿Ya? Y eso sería todos jóvenes. ¿Ya? La actividad básicamente es tomar el ejemplo de la actividad anterior, los diagramas clase, el de ustedes mismos o cualquier otro, tomar ese diagrama clase, llevarlo a un papel, puede ser en el computador o a mano alzada, ese diagrama lo revisan y toman un objeto o una clase, como ustedes lo quieran llamar, ¿ya? Ese objeto dicen, ya, este objeto tiene un diagrama de estado, ya, lo saco y realizo a ese objeto, por ejemplo, objeto pescar, como el mismo ejemplo, o el objeto carrera, lo desgloso en los eventos y desarrollo un diagrama de estado. Y eso me lo envían al correo, o sea, aquí a la virtual lo suben y se lo reviso. Esa es la actividad. ¿Se entendió? ¿Están presentes o están durmiendo? ¿Se entendió, profe? Ya, es que hay 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 11. Ahí me están contestando. Ahí despertaron. El plazo es hasta el lunes 00 horas. ¿Ya? Es el plazo. Siempre lo tuve una semana. El lunes 00 horas. Y cabe señalar que me pueden llamar o me pueden mandar mensajes cuando ustedes quieran, pero no después de las 12. ¿Ya? Igual le voy a contestar, pero a veces estoy durmiendo, a veces estoy ocupado, ¿ya? En el día, como ustedes quieran, pero me mandan los mensajes mejor, ¿ya? Pues si es que tienen dudas. Tampoco me digan, profesor, me pregunten y empiecen a hacer el trabajo al tiro ahí y le estoy haciendo el trabajo yo, no ustedes. La idea es que ustedes igual aprendan. Ya. ¿Alguna consulta? ¿Algo? Ya. Yo ahora voy a terminar la presentación, grabo el video, lo subo por YouTube, subo la actividad al aula virtual y la PDF también. ¿Ya? Que tengan buena semana, jóvenes. Espero haber sido súper claro. Disculpen las interrupciones, pero no fue culpa mía, quizás fue el sistema o el internet. ¿Ya? Así que